a nuestra distinguida audiencia. En el día de hoy tenemos el privilegio en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia, en alianza con el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, de participar en una actividad mediante la cual pretendemos, de manera virtual, pues dar a conocer, bautizar el libro Mito y Realidad, pues la experiencia federal en Venezuela, la experiencia federal en Venezuela en nuestra Constitución. Tenemos aquí distinguidos autores de textos que forman parte de este documento, además de un ponente destacado con relevante trayectoria en el Zulia, el profesor Jorge Gobea. Pero un motivo central que nos convoca en el día de hoy es el de rendir un muy merecido y sentido homenaje a un destacado catedrático zuliano, el profesor Jorge Sánchez Melián. El profesor Jorge Sánchez no solo formó parte de los cuerpos docentes de diversas instituciones en nuestro estado, la Universidad del Zulia, la Universidad Rafael Urdaneta. Efectivamente también tenemos textos generados por él que eran libros guía, por ejemplo, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, y también tuvimos el privilegio de tenerlos en estas mismas aulas del IGES, sino además también una persona que verdaderamente podía ser definida como un científico social, que influyó de manera decisiva en varias generaciones de economistas. Quien les habla tiene el privilegio de ser beneficiario de su obra. Cuando uno entraba a la facultad, en el primer semestre que uno hacía vida en la facultad, veía 4 materias: introducción a la economía, contabilidad, matemática e historia de la economía. En historia de la economía, el libro Introducción a la historia de la economía del profesor Jorge Sánchez Melián era una lectura muy valiosa. Ahora, no solo eso, sino que un poco más adelante, ya en el ejercicio profesional, cuando en algún momento me correspondió facilitar la cátedra de Introducción a la Economía, pues por supuesto el libro Introducción a la Teoría Económica del profesor Sánchez Melián también fue de suma utilidad. Ahora, estamos hablando de un científico social que no solo se dedicó, digamos, al estudio de la economía como un campo estrictamente disciplinario, sino también que realizó importantes contribuciones en otras ciencias sociales. De allí que, además de ser miembro de la Academia de Economía del Estado Zulia, pues también lo fue de la Academia de la Historia. Y, por supuesto, un abanderado, un líder en el tratamiento del tema de la descentralización. Como bien lo definen los autores del libro, que tuvieron la generosidad, la amabilidad de honrarlo pues al dedicarlo, un defensor del nuevo federalismo. Una persona que estaba convencida que efectivamente Venezuela tenía que seguir avanzando pues en una tendencia que fortalece la democracia, como es efectivamente el acercar los recursos, la toma de decisiones hacia donde efectivamente habita el ciudadano común.
en el día de hoy, con quien vamos a tener el privilegio de comentar este tema que, por supuesto, llamó la atención durante buena parte de la vida académica y profesional del distinguido profesor Sánchez Melián. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tenemos un panel de lujo. Tenemos, por ejemplo, al profesor Ramón Guillermo Aveledo, con también una muy relevante trayectoria académica, que efectivamente en el área de derecho constitucional ha destacado, que forma parte de los cuerpos docentes de muy importantes instituciones docentes de nuestro país, como la Universidad Central, la Universidad Metropolitana, y que además cada vez que uno tiene la oportunidad de escucharlo, pues siempre tiene esa capacidad para hablarnos desde citas de autores muy relevantes hasta ponernos ejemplos de la cotidianidad venezolana. Por ejemplo, para quienes habla resultó inolvidable hace unos 2 o 3 años atrás, en una oportunidad que tuvo de escuchar una conferencia del profesor, cuando él hacía la pregunta ¿y por qué es necesaria la existencia del gobierno? Y respondía con una cita de, pues, un destacado autor norteamericano, Madison, porque decía, porque no somos ángeles. Entonces, efectivamente, ese planteamiento, pues, que es relevante, pues, es el tipo de planteamiento que debemos esperar de las charlas, pues, del profesor. De allí la complacencia que tenemos al observarlo, pues, en este panel, pues, de expertos. También nos acompaña, además, el profesor Ramón Guillermo Aveledo. No solo es que efectivamente es un catedrático de relevancia, sino también ha tenido una trayectoria como hombre público importante. Por ejemplo, todos recordamos su ejercicio en la Cámara de Diputados, y es un hombre que es un ciudadano que está tan imbuido en varios campos de nuestra cotidianidad, que a quienes nos gusta un poco el deporte, también recordamos su paso como presidente, pues, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. La verdad que esa es la naturaleza de uno de nuestros destacados ponentes. También nos va a acompañar el profesor Jorge Alexander Gobea Cabrera. Bueno, el profesor Gobea es licenciado en filosofía, licenciado en ciencias políticas y abogado. Hombre muy estudioso. En la actualidad está dictando cátedra tanto en la Escuela de Ciencia Política como en la Escuela de Derecho de nuestra muy ilustre Universidad de Zulia. Ahora, como entendemos que efectivamente esto se trata de un ejercicio de innovación abierta, donde es importante, pues, el aporte de diversas instituciones, y además también importante, pues, el aporte de diversas generaciones, nos están acompañando aquí, pues, 2 abogados que, además de que teniendo, pues, mucha juventud, ya cuentan con una trayectoria académica tan interesante que les permite formar parte de publicaciones conjuntas con autores de la talla, pues, del profesor Aveledo. Y me refiero, pues, al distinguido, a nuestro distinguido ponente, a nuestra distinguida ponente, pues, las damas primero siempre, Mariana Campos Villalba, ya nuestro distinguido panelista, pues, Jorge Kiriakidis. Básicamente aquí estamos hablando, pues, de 2 jóvenes profesionales que efectivamente tienen mucho que decir en materia, en la materia de descentralización. Por ejemplo, nuestra
distinguida panelista Mariana Campos Villalba, en el libro realiza una comparación muy interesante entre Venezuela y México y tomando en cuenta, digamos, el contexto reciente pues, de la aparición de la pandemia. Y en el caso de nuestro distinguido panelista Jorge Kyriakídis, vemos cómo él realiza una reflexión también muy densa sobre lo que ha sido pues, la experiencia en materia de descentralización a partir pues, del año 1999. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica con la cual pues, vamos a manejar esta sesión? Bueno, fundamentalmente vamos a tener dos ponencias de 15 minutos que las denominamos detonantes iniciales, porque precisamente sus expositores sabemos pues de su capacidad para generar reflexiones, pues el profesor Ramón Guillermo Veledo y el profesor Gobea, y posteriormente pues vamos a abrir el intercambio de preguntas y respuestas, la ronda de preguntas y respuestas, y para ello pues vamos a contar con este panel pues de académicos calificados que nos deleitarán con su discernimiento. De manera pues que para mí no me resta más nada que decir que es un privilegio tener la posibilidad de moderar este evento y bueno, dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido profesor Ramón Guillermo Veledo. Muy buenos días y muchas gracias, profesor Machado. Es la primera vez que nosotros en el instituto hacemos un foro conjunto. Esta vez nuestro aliado es el IGES de Maracaibo y la ocasión, como lo ha dicho el profesor Machado, es para presentar un libro que publicamos, el Instituto Fermín Toro, en colaboración con Avericiones UCAP, el sello editorial de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta transmisión la hacemos con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación. Así que gracias a todos los que han hecho posible este esfuerzo y a quienes se conectan. Mito, promesa y realidad, el federalismo en la Constitución y la experiencia venezolana es el resultado de un trabajo en equipo de los profesores Jorge Kyriakídis y Andrés Carraquero Stolk, y la abogada Mariana Campos Villalba, directora de la ONG Innovación Democrática, y quien habla. A los autores que están aquí, muchas gracias y un reconocimiento muy especial. Ellos responderán las preguntas de ustedes. Nos sentimos muy honrados además porque el IGES haya escogido como ponente para este foro a un profesional tan distinguido como el profesor Jorge Gobea Cabrera. Este libro está dedicado, ya se ha dicho, a Jorge Sánchez Meleán. No solo por ser nuestro amigo, que lo fue, sino como un reconocimiento a su tesonera insistencia en el estudio, en el pensamiento y en la acción pública a favor de la idea de una Venezuela armónicamente desarrollada, cuya democracia se organice federalmente, cuyo gobierno sea efectivamente descentralizado y cuyo poder esté más cerca del ciudadano, de sus problemas reales y de sus iniciativas para afrontarlos y resolverlos. Economista de luz, Jorge Sánchez fue profesor en la Universidad del Zulia, en la Rafael Urdaneta, donde además fue vicerrector administrativo, vicerrector académico y rector encargado, en la URBE, en la Rafael Belloso Chacín, en el IESA de Maracaibo y en el IGES, en el Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Además fue un político intachable, muy bien formado y formador. Diputado de la legislatura zuliana, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado por 2 décadas en gobiernos regionales distintos, dirigente del sociocristianismo regional con reconocimiento nacional y funcionario público probo y competente. Gustavo Machado ha recordado su condición de autor de libros, ensayos, proyectos y artículos en defensa del nuevo federalismo. Y yo quiero recurrir al recuerdo de su padre, el gran Luis Guillermo Sánchez García, no con su sedata lacustre, que podría ser, o con su clásico vals Lluvia, sino con su merengue Soy venezolano,
porque eso era su hijo Jorge, un venezolano del Zulia, un zuliano de toda Venezuela. Esta dedicatoria es un acto de reconocimiento y de gratitud. Sus ideas viven con nosotros y nos comprometen. Unas palabras sobre el contenido del libro que está disponible gratuitamente a quien quiera leerlo en nuestro portal www.fermintoro.org y en el del IGES. El sentido de este libro es dar una modesta contribución al fortalecimiento de la conciencia venezolana en que el Estado federal descentralizado es fundamental para la realización del Estado democrático y social de derecho y de justicia que los venezolanos queremos construir como está diseñado en la Constitución. Allí está el trazado y el rayado de la carretera hacia nuestra libertad y hacia nuestra prosperidad. En mi trabajo destaco que aunque la mayor parte de nuestra historia republicana, desde 1811, hemos sido formalmente un Estado federal, casi nunca esos preceptos han sido aplicados en la práctica. Solo las constituciones entre 1819 y 1858 no lo establecieron así. Y ese dato tiene valor, una fuerza cultural arraigada. Por algo nadie se ha atrevido a eliminarlo desde 1864 hasta hoy. Ha sido, podemos decir, una idea tenaz, aunque no realizada. Así que la idea federal, la idea del Estado descentralizado, debe formar parte no solo de la cultura y, por supuesto, de las normas jurídicas, sino también del imaginario venezolano, al punto que en un país donde son tan pocas las cosas que se han mantenido en el tiempo, esta se ha mantenido y nadie se ha atrevido a tocarla. Y mire que hemos tenido constituyentes ocurrentes a lo largo de estos 200 años de historia. Explico que el federalismo descentralizado en la Carta de 1999 y en nuestra historia constitucional. Luego, tras revisar los dos ejemplos característicos de federalismo dual y cooperativo, el caso de los Estados Unidos y el alemán, me permito también hacer un ejercicio de federalismo comparado y su estado presente aquí y en el mundo, porque yo creo que es importante ver cómo en la práctica el federalismo se desarrolla. Hay las prácticas, tanto en Estados Unidos como en Alemania, las sentencias de la Corte Suprema Norteamericana y del Tribunal Constitucional Alemán para dar forma, Constitucional Federal Alemán, para dar forma a esto, pero también lo que ha ocurrido en federalismos que existen, federalismos realmente existentes, para usar esa expresión, e inclusive en el caso de un Estado que es Estado unitario, pero que se va federalizando crecientemente, que es el Estado español, que después de la Constitución de 1978 y de la transición a la democracia, ha ido desarrollando su legislación en un estado de comunidades autónomas que, aunque nominalmente es un Estado unitario, en la práctica se va convirtiendo cada vez más en un Estado federal. Por su parte, mis compañeros en este trabajo común son Jorge Kiriakídis, que ofrece una mirada crítica a nuestro federalismo cooperativo según la actual Constitución y a su efectiva funcionalidad, y expone jugosas conclusiones que son materia prima para reflexión en los campos jurídicos y en los de las políticas públicas. Y uno y otro deben, por supuesto, influir también en los de la práctica política. Y me llama la atención cómo en la situación que tenemos, el debate político es tan ajeno a esta cuestión que es tan crucial de la organización de nuestro Estado. Andrés Carrasquero Estorb nos ofrece una visión del Consejo Federal de Gobierno, instituido en el artículo 185 de la Constitución Nacional, concebido para la planificación y coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del progreso de descentralización y transferencia de competencias, que en las casi 2 décadas de su vigencia se ha navegado, lo ha hecho casi siempre en rumbo inverso al propósito. Y finalmente, Mariana Campos Villalba incursiona en una zona muy actual,
la pandemia del COVID-19 y la respuesta con declaratoria de estados de emergencia en estados federales, acudiendo al ejercicio comparado entre México y nuestro país, es decir, dos países, dos estados federales, latinoamericanos, con niveles de desarrollo comparables, no abismalmente distintos, y cómo en la práctica ocurrió, o está ocurriendo, mejor dicho, el abordamiento de la crisis que genera la pandemia por parte del Estado nacional, Estado federal y también de los estados federados. Y yo creo que con ellos podremos conversar en este día con el rigor científico y el compromiso democrático que hubiera querido Jorge Sánchez Meleán. Muchas gracias. Bueno, estimado profesor Gobea, su turno. Profe, importante el micrófono, hay que activarlo. Listo. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? Ahora sí. Aquí tenemos el apoyo técnico del amigo Antonio. ¿Y el retorno? Sí. Listo, profe. Listo. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, decíamos que buenos días a todos. Agradecido pues por la invitación del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro y al propio IGES, al Instituto de Gerencia y Estrategia del Zulia. Comparto pues digamos que esta publicación es un asunto bien importante en la actual coyuntura política venezolana, pero que por supuesto rebasa, digamos, el que sea un tema de simple actualidad, es decir, de una actualidad que nunca ha desaparecido. Más que un tema, pues digamos, de tipo coyuntural, es un tema que está sembrado en la conciencia, en las disquisiciones entre los historiadores, los abogados constitucionalistas de toda orientación y, por supuesto, pues la ciudadanía. Por eso nosotros podemos calificar pues que esta publicación es un acierto porque es el momento, después de vigencia de la actual Constitución de 1999, ya pues de un poco más de 20 años, de ir haciendo un necesario balance de cuál ha sido el curso de el desarrollo práctico, funcional, operativo de sus normas en la vida política e institucional y ciudadana de los venezolanos, de la sociedad venezolana en general. Entonces allí nosotros, pues digamos, tenemos que felicitar al Instituto de Estudios Parlamentarios. Es decir, este es un tema pues que está allí, en el centro siempre de nuestras preocupaciones. Por eso decimos que el tema del federalismo, de la descentralización, es siempre la agenda inacabada, porque nosotros no hemos logrado como sociedad hacer del federalismo realmente una práctica sana, una práctica que nos lleve, pues digamos, a una sociedad mucho más próspera, desarrollada políticamente, económicamente e institucionalmente. Es decir, tenemos, pues digamos, un sentimiento. El propio título del libro también es un gran acierto, mito, promesa y realidad.
hay un mito, pues digamos, en nuestra historia desde siempre. Por ejemplo, desde la Junta Patriótica, ya ahí estaba esa discusión, desde cuando se redactó la primera Constitución de 1811, ya Miranda, pues digamos, fijaba posición sobre el asunto. Bolívar, por cierto, el profesor Ramón Guillermo Aveledo lo dice muy bien, pues en cuanto pues al nombre que se adoptó de la República en términos de República Bolivariana de Venezuela, porque Bolívar fue un hombre que siempre defendió al Estado unitario, nunca estuvo de acuerdo con la federación, con el federalismo y la descentralización del poder. Y este tema de la descentralización del poder, por supuesto, es, bueno, la gran discusión en toda la historia de las ideas políticas, el tema de la concentración y el tema de la desconcentración del poder. Y eso tiene que ver, obviamente, pues con el tema federal, del federalismo como forma de Estado, cómo debe ser pues, las relaciones entre las distintas unidades, esferas y entidades político-territoriales pues, en determinado país. Por eso, digamos, voy a hacer unos breves comentarios, me alcanzará probablemente para una o dos ponencias, el tema o sea, que trae pues, el profesor Aveledo, tan acertadamente en su trabajo, que trae a colación, pues digamos, un evento histórico allá en febrero de 1937, es decir, a la muerte de Juan Vicente Gómez, el tema del programa de febrero con el gobierno de Eleazar López Contreras. O sea, Caracas entró en serias protestas, fue reprimido ese pueblo, esa ciudadanía, pero bueno, el programa de febrero quiso enmendar, pues digamos, toda esa trayectoria autoritaria del gomecismo y comenzó, pues digamos, a hablarse el propio documento, pues digamos, del programa de febrero no refiere el tema del saneamiento del federalismo, el saneamiento del Estado federativo venezolano. Es decir, creo pues que a partir de esa idea que está ya anclada en 1937 hasta hoy, nosotros debemos hacer un nuevo saneamiento de ese Estado federativo venezolano. Como decía mi viejo profesor Humberto Laroche de Derecho Constitucional, pues quien dejó un precioso texto sobre la materia, el tema siempre ha sido la bendita coma. ¿A qué coma se refería? Venezuela es un Estado federal, siempre la coma, en los términos consagrados en esta Constitución, y allí es donde comienzan, pues digamos, todos los problemas, decía él, de lo que tiene que ver con la forma de Estado en Venezuela, ya vimos, desde la discusión en la Junta Patriótica, cuando Venezuela comenzó por llamarse Confederación. Todo eso estaba atravesado allí, la experiencia norteamericana, la experiencia europea, etcétera, etcétera. Así pues que el profesor Aveledo en su trabajo acoge la idea de Sánchez Melián, a quien tenemos que rendirle, como se le ha rendido efectivamente un tributo esta mañana, porque fue un hombre que toda su vida, su larga trayectoria académica, investigativa, en gran parte estuvo dedicada pues, al tema de la descentralización. Hay un libro que para mí es capital en sus obras, que es Democracia y Descentralización, un libro de 1998. Creo que la fecha nos debe decir mucho a todos los venezolanos. Ya él hablaba y decía que efectivamente teníamos que avanzar en el tema del federalismo, porque la Constitución de 1961 tuvo efectivamente muy pocos avances en ese sentido, y luego, bueno, los acontecimientos de 1989, que en Caracazo de por medio y demás, pues el gran malestar, el gran desalineamiento de la población con el sistema político de entonces, hizo que esa élite gobernante, esa élite parlamentaria, esa dirigencia pudiera entender que había que profundizar la democracia, a pesar de que se tenían muchos estudios, que la COPRE, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, por cierto, el distinguido profesor Sánchez Melián era el presidente acá, pues, en la región zuliana, quien trabajaba todos esos temas. Y entonces, bueno, tenemos ese asunto pues,
de cómo nosotros darle verdadero contenido al federalismo y ya pues digamos todo lo que se planteaba con el proyecto político chavista. El profesor dice, tomando la idea pues como decíamos de Sánchez Melián, que con no tanto la nueva constitución, sino las nuevas prácticas políticas, claro, basándose en una constitución llena, pues digamos, de todo, que es buena para todo, ¿no? Porque tiene tantas palabras, tantos artículos, tanta verbosidad, tantas cosas de distintas maneras que resulta ser como una colcha de retazos y entonces si usted lee una parte, bueno, le sirve para tal cosa o interpretarla de esta manera y lee otra y entonces puede suponer tener unas bases para hacer algo completamente casi que contrario. Entonces, ahora de lo que se trata, pues el tema de un nuevo tipo de Estado. Y ese Estado, decía Sánchez Melián, y tomados por el profesor Aveledo, el Estado comunal de inspiración socialista marxista. Es decir, estamos ahora enfrentados, pues digamos, prácticamente a la disolución no solo de ese Estado que estaba establecido en el artículo 4, que por cierto con la reforma que se propuso, que era un cambio constitucional completo en el 2007, se planteaba la existencia de un Estado socialista. Pero bueno, la idea, el mito, el sueño, la agenda inacabada de la Federación Venezolana ha siempre estado allí, bueno, desde 1800, desde mitad pues, del siglo XIX, a tal punto como mucha gente sabe y conoce, bueno, la inmensa mayoría pues, de los venezolanos, que hasta una guerra cruenta, la más cruenta que hemos tenido después de la guerra de independencia, dio lugar, pues digamos, por la idea del federalismo, aunque en ese momento pues también federación y federalismo significaron reivindicaciones sociales, más allá pues de la forma de Estado y ese campesinado y ese pueblo y esos ciudadanos que se sintieron excluidos y un liderazgo pues, que aprovechó para llevar eso adelante, eso aquello terminó en una guerra y bueno, aquí hasta, y aquellos polvos pues nos han traído estos lodos, ¿no? Así pues que hemos vivido un federalismo, como lo dice también el profesor Aveledo en su trabajo, de jure y un centralismo de facto. Esa es la realidad. O sea, Venezuela nunca ha dejado de ser centralista, a pesar de que nominalmente, en la mayoría, pues digamos, de nuestras constituciones, de 1864 para acá, hayan declarado que el Estado, que nuestra forma de Estado es y debe ser federal. Así pues que siempre hemos tenido la teoría federal o federalista, pero en la práctica, pues digamos, centralismo y un centralismo muchas veces nada democrático. Por cierto, expresión tomada del leninismo, eso del centralismo democrático. De manera que a partir de 1999 en adelante, hasta hoy, hemos tenido una regresión marcada del federalismo. O sea, el Estado federal descentralizado, en mi juicio, yo pues digamos, llevando las palabras del profesor Aveledo mucho más allá, el Estado federal descentralizado murió antes de nacer. Es decir, del 99 para acá, en vez de haber, digamos, los factores de poder político, la dirigencia política, en vez de desarrollar la idea de desmontar esa complejidad que está en la propia Constitución, como ya pues lo dice el trabajo también del profesor Kiriakis y otros, que se refiere pues digamos al tema del Consejo Federal de Gobierno y cómo ha sido todo eso, realmente pues digamos ha sido un problema. Sé que hay una madeja de problemas para entender la compleja red de competencia entre los distintos niveles de gobierno, derivadas, pues, digamos, de la discriminación política, de la polarización, etcétera, etcétera. Es decir, con el poder popular y el Estado comunal, que es lo que está impulsando de una manera muy determinada, muy fuerte, prácticamente es la agenda política del gobierno, el Estado comunal, con el poder popular y el Estado comunal, se altera la forma de Estado y se comete fraude a la Constitución. Esa es, pues, digamos, la conclusión que compartimos, a la que llega el profesor Ramón Guillermo Aveledo.
Por su parte, pues digamos, la mirada crítica del federalismo cooperativo de la Constitución venezolana de Jorge Kirikiadis, él se hace tres preguntas que podemos decir son los tres objetivos, aunque él no los llama así, pues las preguntas ya reflejan tres objetivos de su trabajo. Primero, el diseño constitucional del Estado venezolano en el texto constitucional de 1999 corresponde a un federalismo cooperativo, porque en la exposición de motivos, que por cierto muchísimos saben que fue publicada posteriormente a la aprobación de la Constitución, no en el 99, sino en el marzo del 2000, es decir, nadie votó por esa exposición de motivos. Allí se dice que el federalismo descentralizado es federalismo cooperativo. Entonces él nos dice eso, se corresponde ese diseño con el federalismo cooperativo. Es un diseño operativo o auténticamente funcional. Y por supuesto tenemos el tema de su fundamento, las características y qué se entiende por federalismo cooperativo. ¿Qué vamos a entender? De acuerdo a la Constitución, a las prácticas que se han tenido desde el 99 para acá y todo lo que ha ocurrido pues, en el devenir de estos un poco más de 20 años con relación pues, al tema de la forma de Estado. Bueno, las características que definen, ese es el tema que trabaja pues, muy acertadamente también este autor, Kirikiadis, que define un Estado como federal. Su fundamento es una constitución escrita, las esferas menores que integran la federación son autónomas y poseen un ordenamiento propio y una organización propia. Las competencias del poder público se encuentran repartidas en las distintas esferas de poder o entidades nacionales, subnacionales. Cada esfera tiene competencias propias, hay espacios de colaboración. Eso es más o menos, pues, digamos, lo que dice la teoría. Todas las esferas del poder que integran la federación deberían tener capacidad tributaria, pero que en la realidad, en el caso venezolano de este federalismo cooperativo que dice el gobierno o los ideólogos de la Constitución del 99, que deberíamos tener, practicar y llevar adelante, bueno, los estados allí como comunidades políticos territoriales subnacionales perdieron, pues digamos, toda posibilidad casi tributaria de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es poco lo que nosotros podemos decir que se ha llevado adelante un federalismo cooperativo. Es decir, más bien es una negación de los estados, hemos retrocedido a antes de 1989 y todo lo que significó el FIDES y todas aquellas transferencias de competencias y de recursos. Así que es desarrollar estructuras e instancias de cooperación lo que caracteriza el modelo federal como cooperativo, pero que en la realidad realmente, ya insistimos, no es así. Nos hablan las características anteriores de un Estado federal, más no revelan su carácter cooperativo propiamente tal, sino atisbos, mecanismos, instancias, pero que en la realidad, en la práctica, en la vivencia, ha sido, pues digamos, más bien una quimera, es decir, lo que ha habido es centralismo, centralismo y más centralismo, recentralización, han dicho algunos, también podemos utilizar y comparto ese término, en vez de haber avanzado en los términos pues, de las exigencias de la nueva constitucionalidad de esta constitución aún vigente, aunque ya sabemos el intento de la Asamblea Nacional Constituyente, de esta última, que al final ni siquiera un solo artículo tocaron, se refirieron, no hubo ningún debate constitucional, etcétera, entonces, etcétera. Y el gran problema sigue siendo, yo creo, que es una promesa que no termina, pues digamos, de afinarse en el caso venezolano, pero que por supuesto está allí. Es como diría, o como publicó, pues como escribió un gran poeta de acá de Maracaibo, del Zulia, Arnold Rivera, que tiene un libro que se llama La persistencia del desvelo. Yo veo así a la federación, al federalismo venezolano, la persistencia del desvelo, es decir, se aprueba una nueva constitución, se hace de tal, se habla de federación, de federalismo, de descentralización, de todas esas cosas, pero ahí está, eso no ha dejado de ser una aspiración para la población, para la ciudadanía, para las regiones, porque,
Bueno, el tema es la altísima y cada vez creciente concentración del poder que generó, pues, digamos, el acceso de la opción política chavista al poder en Venezuela. No sé cómo estamos de tiempo, habrían otros comentarios, habrían otras cosas, no sé si pudiéramos, pero la idea... usted ha redondeado un comentario inicial muy acertado, con mucha coherencia, en un tiempo razonable, profesor. Bueno, a la orden, pues, para cualquier otra intervención, preguntas, no sé. Ustedes me dirán. Tenemos ya preguntas acumuladas en el chat, pero en primera instancia corresponde saludar la presencia de una gran dama en la audiencia, que es, pues, nuestra distinguida Nerva Bracho de Sánchez, ¿no? Entonces, efectivamente, La esposa. exactamente, para nosotros es un privilegio, pues, contar, pues, con su participación en este evento. También, efectivamente, se ha incorporado ya, pues, a nuestro panel otro distinguido autor del libro, pues, Andrés Carrasquero Stolk. Y también en la audiencia, y agradecido, pues, porque a través de él se hizo el enlace para contactar a esta distinguida familia. Tenemos también al distinguido doctor Jesús Sánchez Melián, quien, siguiendo los pasos de su muy distinguido hermano, pues también está realizando, pues, tiene una trayectoria profesional relevante, y también está realizando en este momento una muy valiosa labor en materia comunicacional. Entonces, ahora sí, realizando estos comentarios, pues, pertinentes, vamos con las preguntas. La primera pregunta corresponde a Fabián Ferreira, para todos los panelistas. ¿Cómo se vería un federalismo competitivo en Venezuela? ¿Es viable? Entendiendo uno por competitivo inclusive, pues, que las regiones, que las entidades, los estados, pues, efectivamente, con niveles de autonomía importantes, traten de atraer talentos e inversiones, ¿no?, hacia sus localidades. Bueno, no sé si quién vaya a responder, si yo, si quién. Por eso, para todos los panelistas, pudiéramos comenzar siguiendo, digamos, normas digamos, de protocolo. Bueno, como tenemos una dama en el panel, si la dama quiere comenzar, pues con todo gusto, ¿no? Y después los panelistas efectivamente irán aportando sus comentarios. Con todo gusto. Muy buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, fíjense que el tema de los estados de excepción es uno de las instituciones que se encuentra más el decisionismo y la garantía de la legalidad. Entonces, cuando se trata de estados unitarios o federales, cobra mayor importancia, ¿no? Sin embargo, en el trabajo vemos cómo a pesar de ser un Estado federal, en la práctica se comporta como un Estado unitario, ¿no?, central, fuertemente marcado por el presidencialismo en la región. Es indudable que en la región estamos influenciados por un presidencialismo que cada vez se hace más fuerte. Sin embargo, en la región también existen estados unitarios que su comportamiento atiende más a fortalecer las competencias de los estados. Podemos ver cómo en países como Colombia, que es un estado unitario, los decretos de estado de excepción específicamente que guardan relación con el COVID,
para atender esta emergencia que ya es mundial, el Ejecutivo, en el contenido del decreto de estado de excepción, habilita a las gobernaciones, se podría decir a las federaciones, a los estados federados, para poder asumir competencias excepcionales. Entonces, esto es un ejercicio político en aras de solucionar más que de conservar el poder central. Entonces vemos como estados unitarios que sí tienen la voluntad de solucionar algunos problemas y en atender a soluciones específicas de cada región, le dan la competencia a los estados para poder autogestionar sus particularidades de la región, porque entendemos que en territorios muy extensos la excepcionalidad es diferente y se debe manejar de manera diferente. Esa es la naturaleza del federalismo, ¿no? Entonces, en estados unitarios también se pueden comportar de alguna manera de manera federal. Si algún otro panelista desea añadir algún comentario. No, quería responder sobre el federalismo competitivo. Yo creo pues que la persona está aludiendo, quien interviene, pues al tema sobre todo económico, de las regiones económicas. Eso se ha planteado pues en varios países, incluso en uno que no es democrático como la República Popular China, es decir, cómo las regiones pueden atraer lo que ya el profesor Machado decía, las inversiones, las empresas, los emprendimientos, cómo convertir sus ciudades y pueblos, pues digamos, en una fuente de innovación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Como un estado, como una región, como una comunidad autónoma en el caso español, la región pues en el caso italiano, o los estados federados alemanes, cómo compiten entre sí para tener las mejores políticas de atracción, pues digamos, para los capitales, para la actividad económica, para que esa región eche adelante, para que esa región tenga, pues digamos, suficientes motivos de sentirse orgullosa de acuerdo pues, al aporte que pueda hacer como región, como estado, comunidad autónoma o como se le quiera llamar, al PIB, pues, o sea, incluso en países que tienen un sistema estadístico mucho mejor que el nuestro, desde el punto de vista pues, de lo que debe ser un banco central, se calculan los PIB, pues, cuál es el aporte de cada una de esas unidades estadales al PIB nacional. Por supuesto, eso implicaría pues, que los estados efectivamente, en el caso nuestro y de todas partes, tengan una autonomía en materia económica. Pero recordemos que, por un lado, te dice el artículo 4 de la Constitución que es un Estado federal descentralizado, pero cuando bajan las competencias de los distintos niveles de gobierno en forma vertical, no conseguimos que la política económica y todo lo que de ella se deriva, la política fiscal, comercial, etcétera, monetaria, todo depende del poder nacional. Es decir, no, para el caso nuestro tendríamos que entonces ir a lo que decía el profesor Sánchez Melián de un nuevo federalismo, es decir, que las regiones tuviesen de verdad la posibilidad de escoger qué quieren ser desde el punto de vista económico. O sea, ¿por qué desde el poder central se dice que debe hacer o no económicamente una región, cuando esta región de pronto tiene otras potencialidades, tiene fuerzas económicas y ciudadanas que pueden traer un progreso y un desarrollo que a lo mejor desde el poder central no se ha pensado? Bueno, aquí tenemos otra consulta que realiza el distinguido participante Javier Sebastiani, que plantea lo siguiente: con la etapa de caudillos en Venezuela se vivió una especie de federalismo autoritario y hoy en día algunos gobernadores gestionan los estados como propios. ¿Qué fórmula para transparencia y contrapesos podemos implementar para las autoridades regionales y locales? Y como creemos en la alternancia, y además ya vemos que nuestro distinguido
ponente Jorge Kiriakidis ha levantado el micrófono, le damos el uso de la palabra. Gracias, Gustavo. Varias cosas. Voy a aprovechar la intervención para hacer algo como el famoso chiste de los fenicios, que contaba tanto mi abuelo, y después se los cuento, para quienes no lo conozcan. Para hablar sobre esta pregunta, retomar un poco esta pregunta sobre cómo se vería un federalismo competitivo en Venezuela. Sobre los detalles de lo que es el federalismo competitivo, yo le pediría al profesor Aveledo que diera una breve explicación que complemente lo que dijo el profesor Gobea. Pero la verdad es que, y aquí voy a lo del chiste de los fenicios, yo quisiera reformular esa pregunta, porque la pregunta en realidad sería ¿cómo se vería un federalismo en Venezuela? ¿Okay? Porque es que, como dijo el profesor Aveledo, como dijo el profesor Gobea, es que el federalismo en Venezuela es y sigue siendo una asignatura pendiente. Es una bandera que se ha levantado y en la que se insiste, que tiene mucha fuerza, y sobre todo entre nosotros las personas que no hemos nacido en la capital, sino que hemos nacido en los distintos lugares de la República. Pues es una asignatura pendiente. Y es una asignatura pendiente y es una asignatura no solamente pendiente, sino importante. El federalismo, digamos, se imbrica a la idea misma de separación de poderes, que es una aproximación sobre, digamos, que es una aproximación para resolver un viejo problema, el viejo problema del el ciudadano, el individuo frente al poder. ¿Ok? Y esa es una preocupación muy válida porque está además en el centro de lo que es la lucha de las personas, digamos, de la sociedad a lo largo del tiempo, que es la lucha por la libertad. El gran enemigo de la libertad al final del día es el poder, pero el poder es algo que no se puede eliminar porque es una herramienta. Entonces, en esta búsqueda de la libertad, una de las técnicas es la separación de poderes, y una de las técnicas dentro del principio de separación de poderes es el federalismo. Y nosotros, por lo menos idealmente, tenemos una visión de la separación de poderes doblemente garantista, que entiende que la separación de poderes divide las funciones, pero además divide el poder entre los distintos entes que conforman el poder público. Y esas dos son asignaturas pendientes, las dos, pero el federalismo, que es lo que es nuestro tema de conversación, pues es una materia pendiente. Tendríamos que tratar de entender cómo se vería en Venezuela un federalismo, cómo sería un federalismo en Venezuela. Y, digamos, las técnicas para echarlo adelante ya las hemos empezado a vivir, ya las empezamos a vivir. Elegir a los gobernadores, elegir a los alcaldes, hacer efectiva la responsabilidad política de gobernadores y alcaldes frente a sus constituyentes, a sus electores. Comenzar por respetar las competencias que se les asignan a los distintos entes políticos territoriales, desde el poder central, respetar digamos, permitirles que ejerzan su autonomía financiera, reconocerles y permitirles que perciban recursos, que sean autónomos en la forma en cómo gastan esos recursos. Todas esas cosas, digamos, han estado más o menos siempre presentes entre nosotros, pero las hemos dejado perder, las hemos ido perdiendo. Lo que hay que irlas rescatando. Yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es tratar de hacer que la Constitución se cumpla. El problema es que nuestro diseño constitucional de federalismo cooperativo tiene, digamos, grave falencia, porque requiere que en el poder central, digamos, estén personas que verdaderamente crean en el federalismo para que ese federalismo así diseñado funcione. Como eso no suele ser el caso, tal vez habría que arreglar un poquito el texto para hacer, o sea, para construir un sistema federal que pueda funcionar con gente más o menos normal, más o menos como todos nosotros, no con santos. Si uno legisla para santos, pues tiene un problema. Si uno legisla para seres humanos y para personas como nosotros, venezolanos de todas partes, pues probablemente el diseño aguantará y servirá y será una herramienta útil. Entonces, tenemos un problema con el diseño que está en la Constitución del 99, pero sobre todo tenemos un problema digamos, las banderas versus las realidades. Y es que en Venezuela apenas empezamos a tratar de tener un verdadero federalismo, y esa iniciativa se truncó. Pero tenemos una pequeña experiencia y tenemos muchos pensadores detrás de esa pequeña experiencia
pueden seguir dando aportes, te pueden enseñar cosas que hacer. Y si el profesor Aveleo quiere hablarnos un poquito de... O Andrés. Pues Andrés desarrolló el Consejo Federal, puede contribuirnos aquí. Bueno, buenísimo. Oye, muchísimas gracias, ¿vale? Por permitirme estar aquí con ustedes hoy, con el profesor Gobea, el profesor Aveleo, con Mariana Campos, Jorge Criaquide, Gustavo y todos los demás. Nada, complementando lo que decían, lo que decía Jorge, los que me predeceyeron, acá hay un problema, ¿no? De falta de cultura federal, hablar de federalismo competitivo, cuando realmente en la práctica no hay ni federalismo, es complejo. El Consejo Federal de Gobierno, sobre lo cual tuve la oportunidad de escribir en el libro, es un claro ejemplo porque en el caso del Consejo Federal, Jorge, la figura en su momento en el 99, nadie la criticó. ¿Sabes? Nadie. Todo el mundo estaba de acuerdo en que la figura tenía buenas intenciones, la idea era que los tres niveles, nacional, municipal y estatal, se entendieran, pero bueno, ¿qué pasó en la práctica, no? En la práctica, realmente el Consejo Federal de Gobierno, que se visionó más de 20 años atrás, nunca se ha puesto en práctica, nunca, ¿no? Si bien hay una ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, ¿no? Que fue promulgada un poco más de 10 años, ¿no? Después de entrada en vigencia de la Constitución, cuando uno lee la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno, te consigues que realmente eso que llaman así, realmente no lo es, ¿no? Es un mal uso del lenguaje, porque cuando uno lee cómo fue prevista esta figura en nuestra Constitución, su objetivo era profundizar el proceso de descentralización que comenzó en el año 89 mediante la continuación de la transferencia de poderes a los estados y a los municipios. Y cuando uno lee, ¿no? la ley orgánica del Consejo Federal de Gobierno y lo que ha ocurrido, te das cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? Es justamente acabar con los estados y con los municipios, fortaleciendo el poder central y a través de esta figura del poder popular, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ciertamente en la práctica ha faltado esa cultura federal y, como decía Jorge, también capaz que el problema de diseño que hubo en la Constitución en cuanto al Consejo Federal de Gobierno fue que se dejó en una ley nacional el desarrollo del funcionamiento del Consejo Federal de Gobierno. Es decir, se le dejó al Poder Nacional el desarrollo de este Consejo Federal de Gobierno. Bueno, y Chávez de sus inicios y hoy en día el gobierno de Maduro obviamente nunca han tenido la intención de implementar un verdadero federalismo cooperativo en Venezuela. Bueno, ¿qué se puede hacer hacia futuro, ¿no? Si es que algún día lo logramos, ¿no? De realmente funcionar como un Estado federal cooperativo en Venezuela. Aprender de nuestros errores. Nosotros en el artículo analizamos dos experiencias de derecho comparado, más que derecho, experiencias que ocurrieron en Australia y en la India, donde cuentan con un organismo parecido al Consejo Federal de Gobierno. En Australia es el Consejo de Gobiernos australianos, y en la India es el Consejo Interestatal. En Australia, dicho consejo fue bastante útil, ¿no? Ha sido bastante útil. Recientemente fue eliminado y va a ser sustituido por otra figura, pero ha sido útil porque no ha dependido del gobierno, del poder central, y en el Consejo australiano las decisiones se toman por consenso, y la agenda no la lleva el poder central, sino todos los distintos niveles representados en el mismo. En cambio, en la India han tenido una experiencia parecida a nosotros, si bien sí, es decir, el Consejo Interestatal en la India se empezó a utilizar muchos años después de promulgada la Constitución en la India, pero es un órgano que depende del poder central, cuya agenda la establece el poder central, cuya fecha de reunión la establece el poder central. Entonces, bueno, va a depender de si el poder central quiere o no reunirse con los otros niveles del poder, ¿no? Y por ejemplo, desde que está el actual ministro, el primer ministro, Narendra Modi, ¿no? Él es centralista, ¿no? Entonces el Consejo Interestatal ha perdido algún protagonismo que tuvo hace como 10 años atrás. Pero quería agregar algo, ¿no? Sobre el tema de la pregunta del federalismo competitivo. Actualmente se está discutiendo, por ejemplo, una ley orgánica de zonas económicas especiales,
que justamente busca tratar de desarrollar distintas regiones del país, ¿no? Desde el punto de vista económico, como estaba comentando el profesor Gobea, pero eso no tiene nada que ver con federalismo competitivo, creo yo, ¿no? Porque además todo depende del poder central. El poder central es el que va a decidir en qué lugares del país se van a poder desarrollar zonas económicas especiales. El poder central es el que va a poder es el que va a decidir qué beneficios se le van a otorgar a las empresas. Entonces, realmente no, ni siquiera en ese supuesto que esa ley entre en vigencia y que se aplique en la práctica, si bien se va a buscar aumentar la competitividad de distintas regiones del país a través de la inversión de las empresas, yo creo que eso tampoco, ni siquiera eso sería un ejemplo de federalismo competitivo en Venezuela, porque todo depende del poder central. Muchas gracias. Si me permite el moderador, yo quiero complementar algunas cosas, porque yo creo que si tomamos el hilo por la punta que dejó Mariana Campos, eso nos va a permitir ver, fíjate tú, que depende en buena medida de cómo el liderazgo tiene claro la visión del porvenir. Si el liderazgo piensa que el poder concentrado es mejor para resolver los problemas, el juego va a estar trancado. Porque el poder concentrado, justamente la lucha contra el poder concentrado es una lucha antiquísima de la humanidad, que ha tenido idas y venidas, momentos de avances y retrocesos. Pero siempre al final, si uno ve el sentido de la evolución histórica, va a encontrar que el avance de la civilización del Estado de Derecho, de la civilización política y jurídica, es el avance hacia el poder desconcentrado, o sea, el poder distribuido, o sea, el poder ni absoluto ni concentrado. Entonces, fíjate tú, el Estado unitario, ella cita el caso de Colombia, hay la voluntad de atender los problemas de modo que sea más eficaz solucionarlos, y entonces hay más transferencias a los departamentos. Colombia es un Estado unitario. Sin embargo, podríamos decir que tiene ingredientes mayores de descentralización hoy que un Estado nominalmente federal como nosotros. España es un Estado unitario, pero sabemos cómo el Tribunal Constitucional ha tenido que resolver controversias entre el poder, el Estado nacional y las comunidades autónomas en cuanto a las competencias o al modo de aplicar las competencias para resolver el tema de la crisis de la pandemia también. Y se resuelve en los tribunales. Y puede la Comunidad de Madrid estar en desacuerdo con lo que resolvió el gobierno nacional y va al Tribunal Constitucional a resolver allí y encuentra solución, porque lo importante siempre es que las instituciones funcionen. Otra cosa, yo creo en la competencia entre los estados. Ahora, ojo, eso no es federalismo competitivo. Hay dos modelos de federalismo. El federalismo cooperativo, y el paradigma de eso es la República Federal Alemana, y hay el federalismo dual, donde hay una separación más drástica, y el paradigma de eso es los Estados Unidos de América. Ahora, la evolución de los acontecimientos que está en la práctica política, en las sentencias judiciales de las Cortes Supremas o los tribunales constitucionales, indican que hay una evolución en el modelo cooperativo hacia una mayor autonomía de los estados, en el caso alemán los Länder, y en el modelo dual una evolución hacia el federalismo cooperativo, porque al final de Aristóteles para acá está claro que en el justo medio es donde se encuentra el terreno de las soluciones reales. Entonces, normalmente, si hay una distribución de competencias claras, normalmente en el plano económico que se ha dicho, aquí se ha mencionado, lo mencionó el profesor Gobea correctamente, normalmente las atribuciones monetarias, macroeconómicas, macrofiscales son del poder nacional, pero hay oportunidad para que se desarrollen políticas económicas propias en cada estado dentro de ese marco. ¿Por qué? Porque cada una de las unidades subnacionales son parte de un estado. Un estado federal es un estado. No es igual que un estado unitario, pero su naturaleza es la misma en cuanto que es un estado.
Y para poder conservar, por ejemplo, no puede haber una moneda de cada estado, o como al comienzo de los Estados Unidos, cuando había la Confederación, que había impuestos a las materias primas producidas de un estado a otro. Y entonces, justamente la Constitución americana vigente, que superó los artículos de la Confederación, impidió que eso siguiera ocurriendo. Porque para que ese conjunto de unidades distintas, que son distintas además históricamente, que tienen además realidades diferentes, vocaciones económicas diferentes, ese conjunto, para que pueda conformar un Estado nacional, hay cosas que cede y cosas que conserva. Y yo creo que aquí esa es la clave. Por ejemplo, en el caso alemán es muy evidente que, siendo un Estado federal cooperativo, sin embargo, bueno, hay una vocación y unas competencias que ejerce, por ejemplo, el Estado Libre de Baviera o Hamburgo, que ambos son estados. Hamburgo es una ciudad-estado, el Estado Libre y Hanseático, que nunca tuvieron rey, que siempre fueron independientes inclusive. Y esos tienen unas políticas económicas, porque tienen una vocación de política económica. El Estado alemán cuida el conjunto, y la segunda cámara en Alemania, el Bundesrat, es muy interesante. El Senado alemán es una cámara de los estados, en el sentido de que están representados delegaciones de los gobiernos estadales. Y entonces se combina la legislación federal, la experiencia legislativa de la Cámara Deliberativa, la Cámara Política, el Bundestag, pero además la experiencia administrativa de quienes tienen que cumplir las leyes, ejecutarlas en el Bundesrat. Es una cosa, un modelo interesante. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven, todos lo saben, los que han viajado a los Estados Unidos lo saben, que, por ejemplo, el IVA, los impuestos al consumo, son competencia estatal. Hay impuestos federales y hay una administración federal. El impuesto sobre la renta es federal. Y eso no cambia si estás en Nueva York o en Luisiana o en Georgia o en Florida. Pero en cambio los impuestos al consumo sí. Y entonces en Massachusetts hay impuestos más caros o en Nueva York que en Florida o en Georgia o en Luisiana o en Texas. Ahora, también tenemos el caso, hay estados que son estados petroleros, como Texas, como Arizona, como Oklahoma. Y la relación con la industria petrolera en esos estados es una relación distinta a la que hay en los estados que son principalmente consumidores, como Nueva York o como Connecticut o como Maine o Massachusetts. Porque hay una tipicidad diferente. Claro, recordemos que allá el subsuelo está asociado al suelo. Entonces, la propiedad de las minas es del propietario de la tierra. En el caso venezolano, recordemos que esa realidad es muy antigua y es una herencia que viene del mercantilismo español, que la propiedad de las minas era de la corona, y de acuerdo con el decreto bolivariano, que se mantiene vigente en todas las constituciones, salvo, curiosamente, en la de 1857, la constitución monaguista, que lo eliminó, pero es la única. Enseguida, en el 58 y de allá en adelante, inclusive la Constitución Federal del 64 recupera. Las minas son de la República. ¿Qué fue lo que se aplicó cuando empezó a haber los hallazgos petroleros, comienzos del siglo XX, y entonces los abogados que estaban alrededor de Gómez recordaron, bueno, pues esto es por concesión que otorga la República, y bueno, y tuvimos ese régimen que es el origen de nuestro régimen actual. Entonces, no quiero extenderme demasiado, no hubiera querido extenderme tanto, pero lo que quiero decir es que yo sí creo en la competencia, que cada estado desarrolle sus potencialidades. Y alguien puso por allí jocosamente el ejemplo deportivo, que por cierto lo ha habido en la descentralización de finales de la llamada Cuarta República, la descentralización del proceso
hecho en aquel momento, digamos, del año 89 en adelante, en realidad fueron aprobadas en el 88, fueron aprobadas antes de las elecciones y por cierto, antes de los sucesos de febrero del año 89. Pero en ese modelo, por ejemplo, se dejó que cada estado racionalmente se organizara, no impuso un modelo nacional, por ejemplo, para el deporte. Y entonces hay Fundadeporte, en algunos sitios fueron fundaciones, otros fueron direcciones de deporte o institutos de deporte, y hubo una competencia entre los modelos organizativos. Por cierto, el resultado fue que Distrito Federal, que gozaba del privilegio de tener aquí la sede del IND, empezó a perder juegos nacionales. Antes los ganaba todos y de entonces en adelante empezó a perderlos. Y progresó Miranda, progresó el Zulia, progresó Anzoátegui, Mérida, porque cada estado desarrolló su propio modelo. Así pasó con la salud, por ejemplo, cuando se descentralizó la competencia de salud, y entonces cada estado empezó a desarrollar su propio modelo. Y en algunos estados, en el caso de Mérida es muy característico, se desarrolló la competencia de salud con un modelo que puso a Mérida en un lugar que antes no ocupaba en cuanto a la calidad y a la sociabilidad de sus servicios. De manera que es posible no tanto por la denominación, la etiqueta que tenga la botella afuera, sino por su contenido. Y yo sí creo que es posible la competencia sin que el federalismo sea competitivo, porque el federalismo al final siempre tiene que ser colaborativo, tiene que ser cooperativo para que sea esto un Estado nacional completo. Lo que no puede ser es que desde la capital se decida se tome cada decisión de política pública sin que se aprecie la posibilidad que cada estado tiene de desarrollar su propia, su propia potencial. Y una cosa más, nada más, nacido de la experiencia. Algunos de ustedes sabrán probablemente, me encantaría que nadie lo recordara, pero es parte de mi vida. Yo fui candidato y perdí la candidatura a la gobernación del estado Lara, de mi estado natal, en el 89, en las primeras elecciones. En aquel momento todavía no estaba claro cómo iba a ser el IVA, el modelo que quería el presidente Velázquez. Bueno, perdón, eso fue, Velázquez fue un poquito después. Pero el modelo que se discutía entonces era que el IVA iba a ser de los estados o parcialmente de los estados. Y yo recuerdo que cuando a mí me preguntaban en los foros y en las comparecencias públicas, cuando iba a los sitios, ¿qué opinaba yo de eso? Y yo digo, pues yo quiero que sea de los estados y espero poner el IVA más bajito posible y espero que nuestros vecinos de Yaracuy, de Portuguesa y de Falcón lo pongan lo más alto que puedan. ¿Por qué? Porque yo quiero que para acá se venga la mayor cantidad de empresas. Yo quiero que aquí haya, digamos, un costo de la vida más bajo y quiero aprovechar lo que es la vocación natural del estado Lara, que es un sector es verdad, de producción agropecuaria, pero también de comercial y de servicios, que es la vocación por su ubicación concreta. Bueno, después pasó lo que pasó. Lo primero que pasó es que yo no gané la elección. Pero lo que pasó después es que en el país la evolución fue más hacia el centralismo fiscal, producto también de los problemas propios de la macroeconomía venezolana y de la dependencia del petróleo, que por cierto no cambiaron cuando hubo el auge de los precios, cuando volvimos a los precios petroleros altos, altísimos, durante el periodo del difunto presidente Chávez. Sin embargo, el centralismo fiscal no desapareció y la prosperidad lo que hizo fue acentuar la noción unitaria en lugar de más bien permitir que cada estado
desarrollara sus potenciales. Gustavo, si me permites un añadido con relación al tema del federalismo competitivo. Claro. Adelante, profesor. No, para que no quedara sesgada la opinión que di antes, que era prácticamente, o sea, quedó como la idea de que era exclusivamente el asunto económico, ¿no? En esto quizás pues para el participante a lo mejor lo estaba viendo desde el punto de vista del impulso, desarrollo, pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia de las políticas sociales. Yo creo que allí es donde probablemente la población recuerde más qué pasaba cuando desde el poder central se permitía, de algún modo, vamos a llamarlo así, que cada gobernador tuviese sus propios programas sociales. Le colocaban nombres, pues digamos, acordes a la región, y la gente decía, bueno, voy a Maracaibo porque Maracaibo, el alcalde, el gobernador, la tiene muy bonita. Hay áreas verdes, las calles están señalizadas, el transporte pues tiene paradas. Sí, estamos hablando pues de políticas públicas que de algún modo las gobernaciones tenían esa autonomía de poder escoger pues en diversidad de materia, pero sobre todo la de carácter social. Por eso los modelos incluso tenían distintas filosofías de gestión, pero todas buscaban pues digamos llegar de la mejor manera, con la mayor calidad y la mayor cobertura a la población, o sea, para ser atendidos en materias de salud, de educación. No quiero dar nombres, pero, por ejemplo, el caso de gobernadores en Lara, en el Zulia, bueno, recordemos que ya está bastante retirado de la política, Salahermer en Carabobo, todo el mundo decía, caramba, Valencia, ha vuelto a ser pues esa ciudad pujante, señorial y demás, porque esos gobernadores de algún modo desarrollaban sus propias políticas y los presupuestos no estaban mediados por la polarización que ya comenzaba a mostrar sus feos dientes. Entonces, bueno, esos programas también se abandonaron y hubo todas las cosas que han pasado en Venezuela en materia de elecciones, de gobernadores, de alcaldes. Hay alcaldes que están exiliados porque sencillamente como no le ganaron la elección y la persona, pues ese dirigente político lo hacía bien, estaba gerenciando bien su municipio, bueno, tuvo que irse, pues tuvo que huir, ¿no? Quiero dar un nombre, Gustavo Marcano, ¿no? Puede ser cualquier otro, hasta del mismo chavismo los han perseguido. Es decir, pudiéramos entender también ese federalismo competitivo, entre comillas, como la competencia en materia de gestión pública. Y bueno, hasta allí pues el comentario para que no se tenga solo la visión desde el punto de vista economicista. Simplemente agrego, si me permite, muy de acuerdo, y yo creo que es muy oportuno lo que ha dicho el profesor Gobea. Y fíjense, hay casos concretos, mencionó el caso de Carabobo. Se sabe de Fundadeporte, es famoso el desarrollo de Fundadeporte en Carabobo durante el gobierno de Salahermer. También, por cierto, Corposalud, que se menciona mucho menos. Y sin embargo, es o en el caso del Zulia, en el gobierno de Rosales y de Pablo Pérez, las becas de Jesús Enrique Lozada, que era un programa social característicamente zuliano para estímulo a los estudiantes de allí. Hay unas becas similares que en Mérida, cuando Jesús Rontón Nucete se establecieron, que eran con base en el rendimiento, como estas, ¿no? Con base en el rendimiento escolar, y entonces automáticamente se veía quiénes eran los becarios, salían. Era una política pública regional también. Y más recientemente, cuando todavía el modelo, digamos, del régimen actual no había cobrado toda su fuerza y había márgenes mayores, yo creo que era perfectamente distinguible. Por ejemplo, en la política educativa en Miranda, cuando Enrique Capriles era gobernador, el énfasis en la calidad de la educación pública y en los servicios sociales y de salud asociados a la educación pública
buscando en la educación una igualación de las oportunidades de los mirandinos. Yo creo que esas cosas tienen un valor y muestran, por eso yo digo que la competencia entre las regiones no es mala, es buena, es positiva. Eso es distinto eso no es contradictorio ni con el federalismo cooperativo ni con el federalismo dual. Es que la competencia es buena, como siempre es buena la libertad. Y en eso concuerdo completamente y agradezco el ejemplo puesto por el profesor Gobea. Bueno, dada la amplia referencia que se ha hecho a la pregunta, que plantea pues esa tensión pues entre cooperación y competencia, y que de hecho enfatiza más la parte de cooperación por sobre la competencia, proviene pues de otro distinguido asistente, el ingeniero Boris Castellano, quien además, por la manera de formular la pregunta, nos recuerda que ingeniería viene de ingenio, porque el ingeniero Boris lo planteó en los términos, bueno, el federalismo competitivo es bueno para el béisbol, águilas versus cardenales, tiburones versus leones, en lo que nos ocupa es importante privar la cooperación sobre la competencia. Tenemos una pregunta que, aunque entendemos que efectivamente nuestra primera panelista abordó en parte durante su primera exposición, como se trata de una dama para otra dama, también la vamos a leer. Es de nuestra distinguida participante Michelle Morales. Dice: buenos días a todos, quisiera participar en esta ronda de preguntas con una pregunta para la panelista Mariana Campos acerca del trabajo realizado por ella. En este sentido le preguntaría, ¿cómo funciona o cuál sería la dinámica entre el Estado unitario y el resto de los estados cuando ha sido declarado un estado de excepción? Uno entiende que sería, digamos, el resto de las entidades, ¿no? Mariana, si quieres añadir algo más a tu exposición, adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, gracias. Bueno, esa fue la primera pregunta que ya fue respondida. Sin embargo, como decía el profesor Ramón Guillermo, se trata siempre de la voluntad política, ¿no? Como decía él, no es lo mismo la etiqueta que el contenido. Nosotros estamos acostumbrados a etiquetar y a hacer modelos bonitos que después no son acatados después por los gobernantes, ¿no? Nosotros tenemos una tradición constitucional que le gusta normar todo, le gusta ponerle etiquetas a todo y en la tradición de la práctica todo se contradice y ¿verdad? Tenemos como un popurrí de modelos en nuestra Constitución que termina haciendo que sea ineficaz e ineficiente su práctica, su ejecución. Entonces, siempre vamos a depender de la voluntad del gobernante mientras las constituciones sean, mientras las constituciones sean tan popurrí, por decirlo de esa manera, vamos a depender de ese decisionismo de los gobernantes en vez de depender del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, a pesar de nosotros ser un Estado federal de contenido, somos un Estado central, somos un Estado unitario, y el comportamiento de otros países, a pesar de ser un Estado unitario, le dan bastante importancia a las regiones, a los departamentos, a las regiones, y yo creo que esos son modelos exitosos que nosotros debemos de adoptar. Muchas gracias. Nuestro distinguido participante, el profesor Paul Rosellón, hace la siguiente pregunta para el panel, que la formula en los siguientes términos. ¿Hay algún atributo cultural, entre comillas lo de atributo cultural, que pueda ser señalado como una de las causas de que nunca se haya operacionalizado un comportamiento colectivo descentralizado? ¿Qué relación podría establecerse con nuestra idiosincrasia? ¿Qué debería hacerse para efectivamente cambiar nuestra cultura política?
Esta es una pregunta que además, un conjunto de preguntas que además formulamos confiando en el poder de síntesis de nuestros panelistas, porque da para otra conferencia, evidentemente. Gustavo, si me permites, Profesor Gobea. sintéticamente, saludos al profesor Rosillón. Realmente, pues podemos definirlas en prácticamente dos frases muy conocidas pues, de la historia venezolana y que muchísima gente repite de vez en cuando, ¿no? Me refiero a Monagas, cuando digo, aquí no gobierna quien quiere, sino quien puede. Y la Constitución es un librito que sirve para todo. Eso parecieron ser chistes, pero fueron realmente expresiones pues, de alguien que ejerció la primera magistratura del país. Es decir, en Venezuela tenemos, por una serie de razones históricas, culturales, jurídicas, la tendencia a centralizar el poder, no a descentralizarlo. Es decir, no, el problema de la estabilidad política del país y quienes han llegado a gobernar, lo que más han querido, lo que más han soñado y por lo cual han peleado, y el siglo XIX fue una gran muestra, es decir, hubo tantas revoluciones, casi que como expresiones pudieran inventarse alrededor de la palabra revolución. Hubo algunas que ya como no había, entonces bueno, la revolución ya tomaban hasta los nombres de meses, ¿no? La revolución de marzo, la revolución de qué sé yo, ¿no? Y entonces, bueno, en esa larguísima tradición caudillesca, muy bien tratada, por ejemplo, en nuestra literatura, en nuestra sociología, en nuestros estudios políticos, pues, ¿no? Que empezaron, digamos, ya como disciplina a partir de 1958 con la caída de Pérez Jiménez. Y esa es una variable, el autoritarismo que heredamos y que todavía está en la mente de muchos ciudadanos venezolanos. Por ejemplo, Pérez Jiménez fue echado del poder con todas las acusaciones de corrupción, de todo lo que en esa época pasó. Pero después resultó ser, sin haberse inscrito siquiera como candidato él mismo, sino que lo inscribió un partido, Cruzada Cívica Nacionalista, fue el senador más votado de toda la República. Ya 10 años después, la gente estaba pidiendo una gorra, que viniese una gorra. Incluso con los propios alzados del 4 de febrero y 27 de noviembre, bueno, mira, ¿cuál fue el disfraz? Y esto pareciera también un chiste. Al año siguiente, febrero, carnaval, bueno, muchísimos niños de Venezuela fueron vestidos de militares y con su cinta roja pues en el brazo. Es decir, el tema pues de que aquí lo que hacía falta era una gorra. Efectivamente, Venezuela sí, y ya con esto concluimos esta respuesta, aunque muchas cosas se pueden decir de todo lo que hemos mencionado, el tema de que Venezuela debe en su cultura, en su mentalidad, en sus valores, como dirían los griegos antiguos, en la paideia, o sea, esos ideales, cuáles son los ideales, los valores que debemos tener para la vida en la polis, debemos ser más democráticos. Y democracia, por supuesto, no significa desorden, anarquía, inestabilidad, sino que funcionan los pesos y contrapesos que ya están pues, en la teoría política de los clásicos. Pues mira, coincidiendo como coincido, Gustavo, con lo que ha dicho el profesor Gobea, que lo suscribo, me permitiría resumir el asunto en dos ideas. Yo creo que los venezolanos somos más federalistas, inclusive que la Constitución. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que mientras el poder esté más cerca de nosotros, pues hay más chance de resolver los problemas. Y por eso en todas partes hay el reclamo de que haya más, una gestión más cercana, más directa. Eso es federalismo, aun cuando no tenga la etiqueta. Y eso vale para municipios del área metropolitana, como también vale, desde luego, para los estados. Porque no siempre se comprende el grado de la incomodidad, el resentimiento que en los habitantes
de las regiones, a mí no me gusta decir el interior porque Caracas no es el exterior, de los habitantes de las regiones, tenemos frente al centralismo, a la concentración de poder, porque no es práctica. Aparte de ser injusta, no es práctica. Entonces, yo creo que los venezolanos somos más federalistas que la Constitución. Pero el dato cultural por el que pregunta el profesor Rosillón, el freno para eso, que siendo más federalista que la Constitución, el Estado sea menos federalista que la Constitución. Sin embargo, los venezolanos somos más presidencialistas que la Constitución, inclusive que esta. Y no digamos que la del 61, que fue, como fue aprobada después de la caída de la dictadura, fue un presidencialismo muy morigerado. ¿Por qué? Porque había unos intentos de limitar el poder presidencial. Sin embargo, los venezolanos somos más presidencialistas aún más que esta Constitución. Porque siempre remitimos al presidente todos los reclamos y todas las esperanzas, al punto de que, bueno, cosas que no tienen nada que ver. Cuando alguien le pregunta cuándo compró esa casa, dice, no, yo la compré cuando Carlos Andrés, como si tuviera Carlos Andrés que ver con la que compró la casa, o una cosa todavía mucho más delicada. Es decir, ¿y tu hijo qué edad tiene? Bueno, chico, él nació cuando Luis Herrera, como si tuviera Luis Herrera que ver con el nacimiento de tu hijo. Pero bueno, esas son cosas, o cuando Chávez y tal, referimos a eso. Entonces, por eso, esa contradicción hace, siendo los venezolanos más federalistas que la Constitución y siendo el gobierno, nuestro modo de ser gobernados, más centralista que la Constitución, sin embargo, el federalismo permanece. Esa es la causa de su supervivencia, la causa por la cual nadie se atreve a borrar eso de ahí. Ni Pérez Jiménez se atrevió, ni el general Gómez se atrevió, ni estos se han atrevido. Es precisamente porque está en un lugar en la cultura. Y la razón por la cual el gobierno funciona como funciona, y él también, y lo aceptamos, tiene que ver con que el presidencialismo es mucho mayor en nuestra cultura personal y política, en nuestra tradición, que aún en las constituciones. Ese dato no creo que debemos dejarlo pasar. Es más un comentario, más que de abogado, es de politólogo quizás, o de aficionado a la historia, pero yo creo que por ahí es la cosa. En el conjunto de mensajes, pues, además, pues, como es su naturaleza, un muy gentil mensaje de, pues, nuestra muy distinguida dama de los Abracho de Sánchez, también tenemos un mensaje de Jorge Luis Sánchez, que nos plantea su agradecimiento. Los agradecidos somos nosotros, ustedes son una familia, pues, de buenos ciudadanos, de buenas personas. Y como pregunta de cierre, tenemos una pregunta de un politólogo, precisamente, de Jesús Sánchez Melián. Entonces, nos plantea lo siguiente: ante todo, queremos agradecer las palabras que ustedes han tenido en relación a nuestro hermano Jorge. Me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido el daño mayor e irreversible que está teniendo el haber impuesto por la vía irregular el Estado comunal en Venezuela? Bueno, distinguidos panelistas, también además la alternancia está, se estimula, ¿verdad? Pero adelante. Bueno, si quieres un breve comentario, si me permiten. Bueno, el mayor daño, según como lo veo yo, es pues a la federación, al federalismo, a la descentralización, por una parte, porque todo, a pesar de que se habla de poder popular, de poder comunal, hasta un ministerio inventaron para ello. Quiere decir que todas las políticas, todas las decisiones, todas las orientaciones, es decir, toda la teoría y la praxis política que puedan contener esas expresiones, las decide el poder central. Es decir, prácticamente eso desaparece al federalismo, en tanto el federalismo, vamos a llamarlo clásico o dual, como lo mencionó el profesor
Aveledo, es decir, hay una distribución vertical del poder, el poder nacional o central, el poder estatal o regional y el poder local o municipal. Eso es un atentado directo a la existencia de esa distribución del poder en distintas unidades políticos territoriales. Y la otra, pues, a la participación. Es un atentado al pluralismo político, en el sentido de que, bueno, para estar en una de esas instancias hay que ser militante de la causa chavista, y eso ha venido ocurriendo, pues, por mucho que el pluralismo político sea un valor que está referido expresamente en la Constitución. Entonces, allí tenemos, pues, digamos, un gravísimo daño. Y el otro gravísimo daño, el de la participación, porque se nos habla, el discurso se llenó de la etiqueta de democracia participativa, pero en realidad pudiéramos decir y esto pues una tremendura de carácter lingüístico, era una democracia movilizativa o un sistema político movilizativo, porque la participación y sobre todo la participación política tiene que ser autónoma, decidida por el ciudadano, por cada quien, y además de manera voluntaria. Entonces, bueno, en esas instancias de esa nueva arquitectura del Estado venezolano, a contravía totalmente de lo que está establecido en la propia Constitución del 99 y de muchas leyes de la República aún vigentes, es precisamente acabar pues, con el tema de la participación. O sea, ya eso nos introduce también en un tema de carácter ya de filosofía política, en los términos de que sería la construcción, consolidación de un cierto tipo de modelo neototalitario. O sea, lo que no vaya alineado con ese poder comunal, con ese poder popular, bueno, todo eso va a quedar pues borrado. Ya es la lucha por la democracia y por todos estos valores que hoy pues se han expresado en las distintas exposiciones de los panelistas. Y ya lo que nos queda es seguir luchando para que eso no termine, pues digamos, de imponerse, porque esa es la palabra, no hay otra. Eso se está imponiendo de una manera, pues digamos, avasalladora y realmente la sociedad de algún modo se encuentra inerme. Bueno, a nuestro distinguido profesor Aveledo, nuestro distinguido profesor Iriquíades, Carraquero y Mariana, distinguida profesora Mariana, un comentario de cierre para que, por supuesto, lo pueden vincular en la pregunta y confiando en su poder de síntesis. Adelante, profesor. Mis compañeros de equipo en el libro van a responder el fondo de esta pregunta tan importante. Yo solamente quiero aprovechar para pasar una cuña. En www.fermintoro.org está completo, con acceso gratuito, otro librito que se llama Ciudadanos y Comunidades Libres frente a la ciudad comunal. Alrededor del proyecto de ciudad comunal que ha sido presentado recientemente, hay un trabajo que está el profesor Casal, la profesora Margarita López Maya, la profesora Mirla Pérez. ¿Quién otro? ¿Quién? El alcalde de Latillo. Ah, y el alcalde de Latillo, Elías Ayek, que hacen una aproximación a este tema del Estado comunal vis-a-vis la Constitución y la práctica. Así que les recomiendo, está allí con acceso gratuito. Y bueno, mis compañeros de equipo van a responder el fondo. Y muchas gracias. Bueno, mi tema de investigación siempre son los estados de excepción, porque a mí me apasiona enormemente el tema de cómo el estado, de pasar a ser un estado limitado, se termina convirtiendo en un estado decisionista, ¿no? Entonces, Venezuela es el ejemplo más infeliz de esto, porque de nosotros tener una constitución donde todo está regulado, donde todo está establecido, cuáles son los poderes, poco a poco se ha instalado por medio de estados de excepción, por medio de leyes habilitantes, mecanismos, herramientas e instituciones paralelas al Estado constitucional. Y esto no es más que un reflejo del decisionismo que
que se burla de la participación ciudadana, de la participación y de la intención política de los ciudadanos de Venezuela. Entonces, lo que a mí respecta, una de las cosas más preocupantes de la instauración de un Estado comunal es el fraude a la intención popular de los venezolanos y el fraude a la Constitución como contrato social y como límite fundamental del poder del Estado. Esa es mi apreciación. Bueno, yo puedo decir, no quiero que se me malinterprete, pero como quien admira una cosa horrible por lo horrible que es. Yo creo que esta idea de la ciudad comunal y del Estado comunal es una estupenda, malvada idea para acabar con el federalismo. Pero no solamente acabar con el federalismo como está previsto con la Constitución, sino para matar eso de lo que hablaba el profesor Aveleo, del federalismo en el corazón de las personas. Porque es verdad, somos profundamente presidencialistas y profundamente federalistas, sobre todo los que venimos del resto de la República. Somos profundamente federalistas. Y el Estado comunal quiere hablarle a ese federalismo del corazón de las personas, diciéndole, no, pero aquí vas a tener esta estructura próxima, que va a tener poder, va a ser parte de tu comunidad, va a estar más cerca que alcaldes y gobernadores, y esto es lo que va a funcionar. Esa idea le habla al corazón, a ese corazón, vamos, para no llamarlo federalista, descentralizador y centralizante de los habitantes de la República, porque les va a poner cerca al poder. Y así se quiere matar sociológicamente al federalismo, a la intención federal, y así tal vez hacerlo prosperar en el tiempo, para después que no sea un problema de un plumazo sacarlo de la Constitución. Es una muy buena idea, una muy buena malvada idea, porque le habla al corazón de las personas y le habla a lo que ha mantenido a lo largo de la historia al federalismo en nuestros textos constitucionales, aunque no se haya cumplido. Eso, digamos, entonces hay que prestarle muchísima atención. Esto no es una de esas cosas locas que pasan y después se olvidan. Esto es una buena, mala idea para acabar con una extraordinaria y buena idea y un extraordinario principio que ha aguantado en el tiempo y que tal vez enfrenta ahorita una tremenda y terrible amenaza. Eso es una cosa. Y lo otro que yo quería decir antes de despedirme y darles las gracias al profesor Aveleo, al instituto, no solo por la publicación, sino por organizar esta charla. La verdad es que mi reconocimiento a esta extraordinaria labor, a mis compañeros. Quería decir una última cosa, porque se me olvidó decirla en el momento en que terminé antes. Que si me preguntaran por una cosa que hacer en favor del federalismo en el país a nivel normativo, esa una sola cosa que yo haría es volver a poner la segunda cámara, rescatar al Senado, rescatar a una cámara federal en nuestro poder legislativo. Eso es importantísimo, ¿ok? Y yo creo que eso debe estar allí y esa es la mayor trampa, digamos, más allá de cualquier otra cosa. El mayor daño que se le hizo al federalismo fue acabar con la Cámara del Senado. Y la mayor ayuda que podríamos hacer a nivel normativo es rescatarlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ya que tenemos todas las señales de alerta, es con tu venia, pero ya tenemos que ir cerrando, ¿no? la transmisión. ¿Puedo agregar algo, profesor Machado? Un minuto. Bueno, pero muy brevemente. Muy breve, sí. A modo de reflexión, ¿no? Yo creo que las circunstancias actuales que está viendo el país pueden ser propicias para ir rescatando el federalismo. ¿Por qué lo digo, no? Y esto lo quiero vincular con el comentario que hizo el profesor Aveleo sobre el presidencialismo y cómo está arraigado en la cultura de los venezolanos. A mí como elector, como ciudadano, me preocupa que, por ejemplo, en el liderazgo opositor ante las circunstancias actuales, se habla de como que la solución es un revocatorio, unas elecciones presidenciales, y como que es la fórmula mágica. Y yo creo que hay tantos problemas en el país, problemas cercanos que podrían ser resueltos ante una recuperación de la figura del municipio, del Estado, de la alcaldía, del gobernador, problemas cercanos a nosotros, tomando en cuenta que además un año donde se convocaron elecciones regionales,
y donde hay un gobierno central que está muy debilitado desde el punto de vista económico, donde no puede resolver todos los problemas, porque no tiene los recursos económicos para ello. Creo que puede ser una oportunidad estas circunstancias tan duras que estamos viviendo, donde el papel del municipio y del Estado puede, pero esta reflexión yo creo que va sobre todo dirigida al liderazgo opositor, ¿no? Al liderazgo político en general. De tratar de volver a conectarse con los problemas del día a día del ciudadano, y que esos problemas deberían solucionar no el poder central que no tiene los recursos, sino los estados y los municipios. Eso es todo, y muchas gracias. Y gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por esta oportunidad. Para el IGES ha sido un privilegio. También presentamos saludos de parte de su presidente, el profesor Néstor Márquez, que no nos pudo acompañar por estar enfrentando problemas de salud, pero que está muy pendiente de la organización de este evento. Y como conclusión, pues nuestros analistas, nuestros panelistas nos dejan varios retos. Uno, como el que planteaba pues, Herbert Torres, la necesidad de un doble proceso de transferencia de poder. Uno, desde el gobierno central hacia las instancias más cercanas del gobierno. El otro, desde el Estado hacia el ciudadano. Y por supuesto, todo esto enmarcado en ese reto superior que tenemos, que no es otro que pasar de la Venezuela rentística, en donde efectivamente la productividad y el salario real podían estar divorciados, como elocuentemente nos lo enseñó el profesor Asdrúbal Batista, y aún así se podía financiar procesos de inversión, a la Venezuela resplandeciente, un sitio en donde efectivamente con intensivo uso de los avances tecnológicos, pero también con el crecimiento de nosotros como personas y aplicando pues los valores adecuados, pues podamos generar un país en donde sus habitantes puedan desarrollar su proyecto de vida en su suelo natal. Muchísimas gracias.